Me llamo Ethan y tenía Queens. En verano de 2021 fui uno de los mayores en el campamento Linux en Beckett, Massachusetts. Mis padres me enviaban allí para alejarme un poco del ruido de Boston y disfrutar de la naturaleza de Nueva Inglaterra, sin los confinamientos del año anterior. Asistía a ese campamento desde 2018 y ese verano, como era el mayor, me había convertido en una especie de responsable no oficial. Pero ese año las cosas iban a tomar un rumbo muy diferente. Quiero dejar en claro que esta historia es 100% verdadera y que basta con una búsqueda en Google para comprobarlo. Perdónenme si a veces me pierdo en mis recuerdos, pero después de lo que pasó, nunca volví a ese lugar. Con 4 años de distancia, puedo decir que realmente amaba ese lugar. Y es triste que haya terminado así. Como le gusta repetir a mi papá, la vida no es un cuento de hadas con finales felices. Recuerdo que era la noche de la Rope Burn, una gran tradición en el campamento Linux. El principio era simple, construir una fogata lo bastante alta para quemar una cuerda entre 2 postes. El equipo más rápido ganaba el derecho de presumir. ¿Y una pizza? Yo estaba en el equipo azul y nuestro monitor Jake nos motivaba. Seremos legendarios esta noche. Me acompañaban 2 campistas más, Sam y Riley. Salimos a buscar leña seca al borde del bosque, justo detrás del campamento. Nada fuera de lo común, ya lo habíamos hecho muchas veces, sobre todo cuando asábamos malvaviscos. Avanzábamos entre los árboles con nuestras linternas, buscando ramas secas. Quienes pasan mucho tiempo en la naturaleza saben que a veces hay un silencio especial, como si el bosque quisiera advertirte que algo no está bien. Eso es lo que sentí. Debíamos estar a unos 50 metros adentro cuando Riley se detuvo en seco y se volteó. Oigan, ¿huelen eso? ¿Ah? Él estaba frente a nosotros, y unos segundos después yo también percibí ese olor. Era el olor único de la descomposición, Jake dijo mientras se tapaba la nariz. Oh, seguramente es solo un animal muerto, eso parecía lógico, así que seguimos adelante. Pero tenía un nudo en el estómago, como si ya supiera que íbamos a encontrar algo grave. Entonces el haz de mi linterna iluminó una figura desplomada junto a un árbol, medio oculta por helechos. Me quedé paralizado al darme cuenta de que era un ser humano. Los demás aún no lo habían visto. «¿Chicos?», murmuré. Cuando apuntaron su linterna al mismo lugar, la imagen apareció claramente. El cuerpo de un hombre acurrucado al pie de un roble. Su ropa estaba sucia y rota. Su piel grisácea e hinchada empezaba a descomponerse. El olor nos golpeó de lleno. Riley retrocedió casi vomitando. Sam se paralizó con la mano temblorosa y Jake maldijo, poniéndose frente a nosotros, como si pudieran protegernos de lo que ya vimos. Atrás, no toquen. Agarró su radio y llamó al encargado del campamento. Aquí, Jake. Encontramos un cuerpo en el bosque. Envía ayuda de inmediato, luego a nosotros. Regresen al campamento y no le digan nada a los demás para evitar el pánico. Llevé a Riley y Sam hasta la sala común, donde nos sentamos en una mesa susurrando. ¿Era cierto? ¿De verdad era cierto?, pregunta Sam. Riley miraba fijamente sus manos como si de repente estuviera agradecido de estar vivo. Fue hasta que regresé al campamento que realmente me di cuenta. Habíamos encontrado un cadáver en el bosque. La imagen se repetía una y otra vez en mi cabeza, la cabeza inclinada de ese hombre como un zombi dormido contra un árbol. La policía llegó más tarde y acordonó la zona. Obviamente, la Rope Burn fue cancelada, y al día siguiente, los monitores intentaron actuar como si nada hubiera pasado. Jugamos a capturar la bandera, comimos semores junto al lago, pero el ambiente ya no era el mismo. El rumor se propagó y algunos inventaron historias de asesinos seriales en el bosque. Yo me quedaba callado, demasiado ocupado reviviendo esa escena cada vez que cerraba los ojos. La noche siguiente, Jake vino a vernos. ¿Están bien los tres? Asentí con la cabeza, aunque no era verdad. Habíamos visto algo que no se suponía que debíamos ver. Casi no volvimos a hablar de eso después, ni siquiera entre nosotros. Cuando mis papás llegaron por mí, hice lo posible por tranquilizarlos.
pero sabía que nunca volvería a ver el campamento Linux de la misma manera. Ese lugar que había sido para mí un santuario de la infancia ahora estaba manchado por el olor de un cuerpo en descomposición. La identidad del hombre hallado en el bosque no se divulgó, pero la policía cree que tenía 35 años y murió por suicidio. Tenía 13 años en el verano de 1999 y vivía en Ciudad de Oklahoma. Una noche fui a una pijamada en casa de mi amiga Laia. Era nuestra fiesta tradicional de fin de verano, costumbre desde primero de primaria. Pero ahora una chica llamada Emma se unía a nosotras. Los padres de Emma eran buenos amigos de los de Laia, y aunque era la primera vez que la conocía, nos llevamos bastante bien. Llegó el momento de contarnos historias de miedo en nuestra pequeña tienda improvisada en la sala. Lo volvimos un juego. Nos pasábamos una linterna bajo la barbilla mientras contábamos historias. Laia y yo reciclábamos la del año pasado, solo cambiando detalles, lo que nos hacía reír y molestarnos mutuamente. Cuando fue el turno de Emma, se enderezó y preguntó si podíamos apagar la linterna mientras ella contaba su historia. Aceptamos. Mi tía le contó esa historia a mi mamá un día en la sala, dijo ella. No sabía que yo estaba jugando en el pasillo de arriba y que escuchaba cada palabra. Laia y yo, intrigados, nos acercamos a Emma. Hace mucho tiempo, continuó ella, mi tía era instructora en las Girl Scouts. Una mañana, después de una noche de campamento, ella iba hacia las duchas cuando vio un saco de dormir en el sendero. Le pareció extraño y pensó que quizá unas chicas le estaban jugando una broma, pero al acercarse vio que había una chica adentro. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos, mirando al vacío. Mi tía supo de inmediato que estaba muerta y luego vio 2 sacos de dormir abandonados como basura. Corrió al más cercano y lo abrió. Otra niña pequeña, acurrucada, inmóvil. La tercera era igual, 3 niñas pequeñas encontradas muertas en el bosque. Dejé de sonreír y abrí mucho los ojos, conteniendo la respiración. ¿Fueron asesinadas?, preguntó la IA. Y mi hermana estaba detenida, estrangulada, cubierta de moretones, como si las hubieran golpeado. Había una linterna roja sobre un cuerpo, con cinta adhesiva en el haz de luz. En la tienda hay una huella ensangrentada de zapato y una mano demasiado grande para una niña. Estaba aterrorizado, me tapé con mi cobija y me pegué a Laia. ¿Tu tía realmente vio todo eso?, pregunté, esperando que se riera y dijera que era inventado. Pero solo se encogió de hombros. Le contó a mi mamá que aún soñaba con sus hijas muertas, sus ojos volteados hacia ella. Guardó silencio y luego dijo, ¿yo? ¿Y quieren saber? Nunca atraparon al tipo. Algunos dicen que todavía merodea por estos bosques. Laia trató de reír, pero noté que también tenía miedo. Las historias que solíamos contarnos normalmente no tenían nada que ver con esto. Terminamos hablando de chicos y de música, pero la historia de Emma me perseguía. Era demasiado detallada, demasiado realista para haber sido inventada por una preadolescente. Esa noche apenas dormí, sobresaltándome con cualquier crujido en la casa de Laia, imaginando a alguien acechándonos afuera. 7 años después, en 2006, cursaba mi primer año universitario y volví a casa para el Día de Acción de Gracias. Laia y yo no nos habíamos visto desde la preparatoria, así que pasé a su casa la víspera de la fiesta. Después de algunas trivialidades, ella me soltó una bomba. ¿Recuerdas la historia aterradora que contó Emma esa noche? He estado pensando en eso desde que regresé a la ciudad. Sí, ¿por qué? No me vas a creer, pero no era inventado, ¿era verdad? Mi corazón se encogió. ¿Qué? Esa historia me molestaba porque sonaba tan real. Hice investigaciones en la biblioteca de mi universidad. En 1977, 3 Girl Scouts fueron halladas muertas en sus sacos en el campamento Scott. Se llamaban Lori Farmer, Michelle Goose y Denise Milner. La instructora que las descubrió se llamaba Carla Willite. La tía de Emma. Te dejé petrificada.
Durante años creímos que Emma solo quería impresionarnos, pero ella decía la verdad. Su tía encontró los cuerpos de las 3 niñas en 1977. En ese entonces, un preso fugado llamado Jean Leroy Hart era el principal sospechoso. Fue arrestado y juzgado a finales de los años 70, pero absuelto por falta de pruebas. No fue sino hasta 2022 que los análisis de ácido desoxirribonucleico revelaron que probablemente él era el autor, pero había muerto hacía más de 40 años. Y como las pruebas de ácido desoxirribonucleico nunca demostraron con certeza que Hart era el monstruo esa noche en el bosque, además, es posible que alguien más estuviera involucrado. ¿No hay mejor forma de concluir que con las palabras de Emma? Nunca atraparon al tipo. Algunos dicen que todavía anda merodeando por esos bosques. Han pasado 31 años desde que fui monitor en el campamento Valley Way. Pasé 20 de esos años tratando de olvidar lo que vi. Me mentí a mí mismo y a los demás sobre lo que sé que realmente pasó. Al final lo logré enterrando ese recuerdo en un rincón apartado de mi memoria. Pero 20 años después, ese día fatídico en el lago, descubrí la verdad. Empecé a trabajar ahí a los 15 años y pasé todos mis veranos ahí. El campamento se ubicaba en las estribaciones de los Apalaches, entre 2 montañas, con un lago central teñido por la arcilla rojiza del sur. Era salvavidas e instructor de natación. Cada semana, un nuevo grupo de campistas venía de todo el estado para descubrir la vida al aire libre. Aún recuerdo el día en que ocurrió. Era un martes, la 5ª semana de campamento, el día más caluroso de ese verano, justo antes del 4 de julio. Para los monitores, esa semana se conocía como la Semana de los Ricos. Muchos padres con dinero dejaban a sus hijos aquí mientras se iban de vacaciones. Era justo después de la Semana de los Huérfanos. En ese momento, el orfanato Clark Stone, el mayor del estado, enviaba gratis a sus niños al campamento con financiamiento público. Al final de esa semana, algunos habitantes venían cada año a adoptar niños. Recuerdo a una niña de mi grupo que encontró un hogar con unos granjeros de la zona. Todavía puedo ver a Ellie saludándome desde la parte trasera de la camioneta que la llevaba a su nueva vida. En mi tiempo libre, ayudaba a los otros monitores a reparar velas a sotavento de las actividades náuticas. Logan, el jefe de monitores, que tenía unos 5 años más que yo, estaba sentado en una mesa de picnic observando el lago. Su cabello cortado muy corto dejaba ver una cicatriz en la parte trasera de la cabeza. Cuando hablaba tenía un marcado acento sureño. «Mike, mira lo que haces», dijo él. Había visto que me salté un punto en mi costura. Solo tengo 2 ojos y ya tengo demasiado que vigilar hoy, ¿entendido?, respondí bajando la cabeza. Logan solía vigilar a su equipo, pero ese día estaba atento al lago. Ed y Ted, gemelos que compartían un cerebro, supervisaban una clase de natación para principiantes junto al agua. Tenían el don de incomodar a Logan y ocupaban un lugar destacado en su lista mental de instructores propensos a cometer errores. Así que, cuando Ed, el más listo de los 2, llegó corriendo desde la playa, Logan ya estaba listo. Jadeando, con el cabello empapado pegado a un ojo, Ed balbuceó. «Falta uno, ¿no? Un campista. No lo encontramos en el agua. Sus amigos no saben dónde está». El silbato de Logan resonó en el campamento, sorprendiendo a niños y monitores. «Todos, salgan del agua inmediatamente. Todos los salvavidas al muelle». Su voz grave aumentó la adrenalina. Corrimos hacia el lago. Fui el primero en lanzarme, seguido por los otros salvavidas. Estuve en la parte más profunda vigilada del lago, unos 4 metros, pero el agua ahí era turbia y oscura. El fondo formaba un abismo frío y negro. Plantas acuáticas se enredaban en mis piernas al explorar las profundidades. Sin aliento salí y Logan nos hizo sumergirnos de nuevo tras unos instantes.
En mi segunda inmersión estaba buscando cerca de un grupo de hierbas acuáticas cuando una mano pálida rozó mi rostro. Luego vi su rostro. Estaba oscuro, pero distinguí a una chica con el cabello largo flotando a su alrededor, como si estuviera cargado de electricidad estática. Inhalé por reflejo y tragué agua, la agarré del torso y empecé a subir. Estaba hinchada, con brazos anchos y la piel helada. A medio camino su pierna se atoró con algo y fue jalada hacia el fondo, escapándose de mis manos. Ella seguía mirándome mientras desaparecía en la oscuridad. Mis pulmones ardían, tenía que subir. ¡La encontré! ¡Rápido! Grité mientras recuperaba aire antes de sumergirme de nuevo. Solo encontré lodo, incluso cuando los demás se unieron a mí. 5 minutos después, el silbato de Logan sonó de nuevo. Escúchenme, el campista desaparecido fue encontrado en los baños. Ed y Ted lo dejaron escapar. Pasarán la noche limpiando el muelle. Hizo una pausa. Sentí las miradas de los otros salvavidas sobre mí. Pueden irse todos. Vete, Mike, tenemos que hablar. Los demás se alejaron. Logan se volvió hacia mí. No sé qué intentabas hacer, pero pudiste haber puesto a alguien en peligro. Haz eso de nuevo y estás fuera. Pero había alguien ahí abajo. No creo en fantasmas, Mike. Revisamos toda el área del agua. Vete, ya no mandas en el lago. El rumor se difundió rápidamente. Ya nadie me creía y algunos de plano me odiaban. Me fui del campamento la semana siguiente, enterrando ese episodio en un rincón de mi mente, aunque seguía atormentándome en mis sueños. Era finales de junio de 1994, 20 años después, hace 11 años, me topé con un artículo titulado Restos humanos encontrados en el campamento Valley Way. Debido a unas reparaciones, el lago fue vaciado, revelando un montón de huesos en la zona más profunda. Varios fémures todavía estaban atados a anclas con cuerdas. Se calcula que esos restos eran de 19 víctimas de entre 10 y 13 años. La policía estatal descubrió el origen de los cuerpos tras investigar. 10 años después de ese descubrimiento, el orfanato de Clarkston fue cerrado por malversación de fondos públicos. Cada año, los niños pasaban una semana allí y eran adoptados por familias locales. Pero al revisar los archivos, se descubrió que esas adopciones nunca habían sido oficiales. En realidad, los niños habían sido asesinados y arrojados al lago, en un lugar demasiado profundo para los campistas. Solo una de las balsas se había acercado a la zona de baño debido a una cuerda corroída por la corrosión. El orfanato seguía recibiendo subvenciones, declarando a los niños después de su muerte. Varias personas involucradas fueron condenadas, pero no todas. Y todavía hoy quedan muchas preguntas sin respuesta. Soy un apasionado de la pesca desde hace más de 6 años y he trabajado en varias empresas como pescador comercial, capturando vinabo, maji, en fin, todo lo que me generara ganancias. Tenía 26 años cuando ocurrió. Estudiaba una maestría en biología marina y obtuve una semana libre para el receso de primavera. Pocos programas de posgrado dan ese descanso, pero tuve suerte. Durante esa semana, un amigo y yo decidimos ir a pescar en alta mar en Hawái para descubrir las numerosas especies de peces, especialmente las originarias del Pacífico. Rentamos un barco por unos días para aumentar nuestras posibilidades de una buena captura. Una noche, como a la 1 lo hicimos. Decidimos salir al mar para capturar una especie muy específica, seminocturna, que se pesca idealmente a esa hora. Así que ahí estábamos, en alta mar, en un barco de tamaño mediano, rodeados de una oscuridad total. Es mucho más angustiante de lo que se imaginan. Hay que vivirlo para entenderlo. Mi amigo y yo estábamos en lados opuestos del barco, en silencio, concentrados en la pesca. Después de unos 20 minutos, los dos escuchamos como un zumbido, un murmullo humano que parecía venir de algún lugar alrededor de nuestro barco.
Le pregunté si él también lo había escuchado y me respondió que sí. Claramente era una voz de mujer. Le hice señas para que encendiera la lámpara de la cubierta y para nuestra sorpresa no había nada en el agua. Era incomprensible. El sonido venía justo a nuestro lado. Siempre que íbamos hacia el ruido, este cambiaba de lado. Después de un rato de girar en círculo, el zumbido paró. Mi amigo me gritó que fuera rápido. Me apresuré a la parte trasera del barco y lo que vi me heló la sangre. Había una mujer flotando de espaldas en el agua. Parecía tener entre 25 y 30 años y no parecía estar viva. Lo extraño era su vestimenta, un vestido azul oscuro, demasiado pequeño para ella. No llevaba zapatos, pero sí un collar y un solo anillo. Nos miramos impactados, pensando que quizá encontramos una escena de asesinato. Regresamos a la cabina para intentar contactar por radio a la guardia costera o a alguien en tierra, pero no obtuvimos respuesta. Después de varios intentos, regresamos a ver, pero ella había desaparecido. Apenas habían pasado 3 minutos desde que la vimos. Iluminamos el agua con la lámpara. Nada. En ese momento decidimos detenernos ahí y regresar completamente aterrados. De regreso a tierra me acordamos no decir nada. Si contábamos eso, seguramente sospecharían que lo subimos a bordo y luego lo arrojamos al agua. Obviamente eso no fue lo que pasó, pero ¿quién nos creería? Unos días después, mi amigo buscó en internet personas desaparecidas en Hawái, especialmente en Maui. Tras revisar cientos de perfiles, no hallamos a la mujer que vimos. Ella aún no ha sido identificada. Lo más inquietante es que estábamos lejos de la costa y esa mujer flotaba ahí de noche con un vestido largo. Es como intentar poner una pieza de rompecabezas donde no encaja. Eso no tiene ningún sentido. Si vives en la región de Maui, te animo mucho a que contactes a la policía si tienes cualquier información. Ese encuentro aún no me deja dormir.